Auspician Toro, un vino tan auténtico como vos. Abdonur, fábrica de empanadas árabes. Don Crédito, nuestro pacto de confianza. Subsecretaría de Cultura de la Municipalidad de Córdoba. ¿Está grabando? Mi nombre es Omar Juncos. Nací un domingo de carnaval el 11 de marzo de 1962. Tengo 58 años. Me conocen como el acordeón chispeante de Córdoba y estoy muy satisfecho con mi vida de músico. ¿Cómo fue que arrancaste con el acordeón? En el año 1970, el 10 de diciembre, mi papá compra una casa en Villa El Libertador, enclavada exactamente al frente de donde fue la pista El Sol de Villa El Libertador, un lugar de bailes emblemáticos de aquella época, donde entre otros creció Berna, el pibe de oro. Yo tenía 8 años cuando nos mudamos ahí, y chico al fin me escabullí en los bailes de día domingo, ahí hacían los días domingos. Anterior a eso yo ya había visto acordeones y fue algo que fue un amor a primera vista. Pero a través de verlo así en acción, en un baile de aquellas épocas, se fue incrementando esa pasión, ese fuego por el instrumento. Poco antes de los 13 años, mi papá me regala mi primer acordeón. Empecé a estudiar con el maestro Ángel Febre. Salieron alumnos como el mismo Berna, el pibe de oro, Aldo Tavares, Miguel y Julio Arévalo, Manuel Ferreira, que es un concertista de guitarra internacional, Lalo Álvarez, que después se dedicó al folclore, y muchísimos otros que éramos chicos en aquel tiempo. Pasamos por la docencia musical del profesor Ángel Febre. ¿A qué edad empezaste a tocar en los escenarios, Omar? A los 14 años, con un compañero de academia que recién nombre Lalo Álvarez, armamos nuestro primer conjunto barrial, se llamaba Agrupación Caribe, donde curiosamente yo cantaba y tocaba la guitarra hawaiana eléctrica. ¿Y profesionalmente con un sueldo, digamos? A los 16 para 17, integro el primer grupo profesional cuando un cantante magistral que se llamaba Leo Fraga acababa de salir de Chévere. Él armó su propio grupo que se llamaba Leo Fraga y los Santos. A partir de ahí comienza ya mi vida profesional en los escenarios. Mi sueño era tocar con Berna, el pibe de oro, de donde se creó de mi niñez una gran amistad con Berna Bevilacqua. Me acuerdo que momentos antes de empezar el baile subían los chicos al escenario. Era un escenario chico, como lo eran los de muchos clubes o pistas de baile de aquellos años. Y claro, ¿qué hace una criatura cuando ve un piano y le mete un dedito a la más aguda? Y como yo no tocaba nada, los bajaban a todos menos a mí. Berna decía, no, Marcito, déjame ver lo que se porta bien. Y desde entonces yo abría ojos y oídos, mente y corazón a lo que veía. Y se puede decir que tuve el privilegio de ver a grandes músicos que después fueron pilares de la música popular de Córdoba, como por ejemplo en el mismo Berna estaba Atilio Upi de contrabajo, Rogelio Campana de violín, Carlito Jiménez, que tenía 19 años, el locutor era Carlos de Miguel y el acordeonista era Gerardito Daer. Tiempo después, ahí lo conocí muy jovencito a Ariel Ferrari, cuando en el cuarteto Berna se va Carlito Jiménez y toma como vocalista a Ariel Ferrari. ¿Quién sería tu referente, tu ídolo en lo musical? Es difícil porque admiro muchísima gente, pero si tuviera que nombrar un referente en particular fue mi papá. Mi papá se llamaba Albino Juncos. Él se casó con mi mamá en segundas nupcias, entonces tenía edad para ser mi abuelo. Será por eso que tenía una paciencia tan única. Y él fue quien me transmitió todo el caudal musical que él llevaba encima, desde hacer voces, armonizar, arreglar. Él era cantante de tangos en la época de que las orquestas acá en Córdoba eran bifaces, o sea,
una misma orquesta era típica de tango y también se convertía en característica, donde abarcaban paso doble, ranchera, vals, etc. Él fue quien me transmitió toda la música que yo no conocía antes de nacer. Por eso muchas veces mis colegas me dicen, pero ¿cómo podés conocer ese tema? Porque tengo un compendio muy amplio de lo que fue la música en el siglo anterior. Y es gracias a mi papá. Un amigo en común me dijo una vez, el Omar Junco fue el único músico que se puede decir que tocó con los 4 grandes de la década del 70. ¿Cómo es eso? En la década de los años 70 había 4 grandes de verdad, cada uno con su personalidad, pese a tener los mismos instrumentos. Y no es algo que yo busqué, pero fue algo que se me dio y hoy en día miro con mucho cariño ese pasar. Cuando yo en el año 82 salgo del servicio militar, entro de acordeonista con Berna, el pibe de oro, que era mi sueño de chico. ¡Me estoy quemando! Dame agüita fresca, mamá. A partir de ahí, todo lo que la música me dio es un plus. Se puede decir que yo a mis 20 años ya estaba hecho con mis sueños musicales. Obviamente después conocí otras cosas y me elevé a la estratosfera en materia de espectáculos. Salido de Berna, estuve 1 año y casi 2 con Coquito Ramalho, Jorge Daniel y el Cuarteto de Oro. Cuando Carlitos Jiménez se desvincula del Cuarteto de Oro, yo entro con Coquito Ramalho. Después en el año 2000, a fines de 2011, entro con Carlitos Pueblo Roland hasta 2017 aproximadamente. Fueron 6 años gloriosos de semejante canto. Siempre digo que Carlitos Roland es el Gardel de Córdoba. Yo le decía a él así porque por muchas cosas, ¿no? Y desde el 2017 hasta 2019 tuve la gran fortuna de acompañarlo en los escenarios a Eduardo Gelfo y la Leo. Así fue mi paso por los 4 grandes de Córdoba, que si no me equivoco debo ser el único acordeonista que tuvo esa fortuna. Saliste del Cuarteto de Oro y ¿qué pasó? Salgo del Cuarteto de Oro y aproximadamente debe haber sido, fue antes de los carnavales, algo así como el 5 de febrero de 1985, entro con Damián, el pibe 10. ¿Cómo llegas ahí? El chofer que tenía Coquito Ramalho, que fue un gran amigo que ya no está con nosotros, pero siempre es bien recordado, Martín Romero. Y él fue quien me dice, no sabes que Damián precisa un acordeonista, tiene uno muy jovencito que era mi compadre Juan López, y le interesaría poner 2 acordeones. Así es como yo llego a Damián. Y bueno, del 85 hasta enero del 90 fueron 5 años donde sin querer se marcó una época aleatoria entre el cuarteto que era setentoso y todo lo que fue el cuarteto de los 90. Esa fusión que armé sin querer, teniendo nociones de lo melodioso que era Berna, lo agresivo que era el Cuarteto de Oro, lo tanguero que era Carlitos Roland, lo clásico de la Leo, reemplazando ya lo que fue el violín con 2 teclados, que en ese momento los tocaba Tino Quintero, desde hace muchísimos años, tecladista de Carlitos Jiménez. Y Damián confió en mí en darme la potestad de arreglador y director del grupo, y yo lo hacía con mucha vocación, sin darme cuenta que estaba marcando el fin de una página y el comienzo de otra. Ahora sí. Fuerza. Duró muy poquito tiempo ese tema de los 2 acordeones con Juancito. ¿Qué pasó?
El segundo disco de Damián, que se llama Gracias a la Gente, o Le doy gracias a la gente, grabado para el sello Micrófono, tenía en su intención ya 2 acordeones. Pero ¿qué pasó? En ese interim, un pianista que teníamos nosotros, Omar Sández, que tampoco está, que son muchos los que no están, en una gira de Tucumán, él decide quedarse allá. Nosotros nos volvíamos el día lunes y dice, vayan tranquilo, yo el jueves estoy allá. Me acuerdo que ese jueves estábamos en Villa Bustos, acá en las Sierras Chicas. Y llegó el jueves y Toddy, le decíamos Toddy con leche en polvo. No apareció. Bueno, había que hacer el baile, ya había gente en la puerta. Entonces, inmediatamente yo pasé el piano y Juan López esa noche tocó solo el acordeón. Pero ya era un repertorio arreglado para 2 acordeones. Era un problema. Paso seguido, Juan tomó la posta y decidió agarrar el piano él. Y lo hicimos pianista de prepo y se convirtió en un muy buen pianista, cosa que muchos no saben de Juancito López, la cara del cuarteto. ¿Cómo dejaste la banda de Damián el Pibe 10? Bueno, llegó un momento que hubo como una especie de cansancio. Tal vez no cansancio literal, sino me di cuenta de que era chico todavía, digamos, joven, y vivía al revés. Cuando todos iban a trabajar el lunes, yo venía a mi casa a dormir. Y quise probar de dejar la música profesional y dedicarme a vivir de una manera cotidianamente al derecho, como quien dice, o sea, dormir de noche y trabajar de día. Eso me duró hasta fines del año 98, cuando Rafael Morandini, dueño de la que en aquel tiempo era Confitería Caribe, él me incorporó en su orquesta estable. A partir de ahí estuve 11 años trabajando en lugares estables. Cuando salí de Confitería Caribe, un año después la reabrieron en la calle Humberto Primo. Después de ahí pasé al Club Social de Alta Córdoba, llamado en aquel tiempo como el Show Bailable del Bárito. Y salido de ahí estuve 3 lindos años aquí en la calle Maipú, en Cantina Los Panaderos. Cuando salí de ahí, bueno, fue cuando entré con Roland, con Carlitos Pueblo Roland, y bueno, ya hasta el año 2019 les conté cómo fue. ¿En tu familia, Omar, hay más músicos? En mi familia, por ejemplo, mi abuelo materno, el padre de mi mamá, era guitarrista y pianista. Y tenía un talento muy especial porque él fue autodidacta. Él aprendió leyendo libros de música solo. Nunca fue a estudiar a un profesor. Y sin embargo era muy bueno. Bueno, mi papá en su familia tenía otros hermanos músicos. Mi mamá cantaba muy bien. Mamá. Y en mi familia actual, bueno, de mis 5 hijos, Santiago, de 14 años, está cursando en SADAIC, 3er año de acordeón, ya terminándolo. Y Nuria, que tiene 12, está incursionando en el mundo del violín. A ella de chiquita le gustaba el violín. ¿Escuchás otros estilos de música que no sea cuarteto? Si escucho otros estilos de música, ustedes se reirían en cuanto a lo que a mí me gusta, porque es tan diametralmente distante de lo que he hecho en mi vida. A mí me gustan los alegros de música clásica. O sea, llamándolo de una manera más comprensible, la música clásica ligera. Soy un ferviente admirador de Guado de los Ríos. También me gusta mucho Vivaldi y otros autores clásicos que dirían, pero mira lo que escuche y después viene a tocar Don Goyo. Bueno, ese es mi gusto personal, ¿no? Tal vez el nutrirme de esa música me llevó a explayarme tanto en lo que he hecho en la música popular. ¿Actualmente te gusta más tocar en un escenario o en un estudio? Son 2 cosas muy distintas. En el estudio uno puede
darle el máximo a su expresión y ser muy puntilloso en los detalles. Y el escenario tiene esta adrenalina del tocar en vivo. Me gustan ambas cosas. Si te ofrecieran hoy en día tocar en una orquesta que no es del género de cuarteto, ¿aceptas? Sí, sí. Si me ofrecieran tocar en una orquesta que no es del género del cuarteto, sí, sí, con mucho gusto. Al cuarteto actual del 2020 o de la última década, ¿vos qué pensás que le falta? No le faltan cosas. Pienso que le sobran cosas. A partir de la entrada de un cantante muy conocido que viene de Centroamérica, el cuarteto sufre una fusión que lo sitúa ya como una música popular que difícilmente se le puede llamar cuarteto. Es una música que queda al medio de dos frecuencias porque no es cuarteto y tampoco es merengue. Entonces, esa evolución, todas las cosas evolucionan, sin embargo, el tango sigue siendo tango, la samba sigue siendo samba, la chacarera sigue siendo chacarera. Pero el cuarteto ha sufrido esos embates que a algunos le llaman modernismo y sí, estoy convencido de que hoy en día le sobran cosas al cuarteto. Porque, sin ir más lejos, desde la parte autoral, Córdoba, cuando recién hablábamos de los años 70, era una usina generadora de su propia música. Y nadie puede decirme que hoy sea igual. Hoy en día, la música popular de Córdoba se nutre de los covers. Y le hallan la gracia a ver quién lo hace mejor y no deja de ser un cover. No estamos creando grandes cosas. Salvo contados artistas que todavía le apuestan a la autoría y les va muy bien. El resto es más de lo mismo. ¿Qué objeto guardarías en el baúl de tus tesoros más preciados, Omar? Tengo un objeto guardado en el baúl de los tesoros preciados. Cuando yo era niño, jugaba en la mesa de mi casa la siesta y jugaba que hacía un baile, el baile que yo veía al frente de mi casa. Y resulta que el cuarteto Dani, de Daniel Franco, de mi entrañable amigo Daniel Franco, se movía en una Pica Chevrolet roja con cúpula blanca. En aquellos años los cuartetos tenían su propia movilidad y no eran vehículos tan grandes como son hoy en día. El sonido era más chico, la cantidad de personas era menos. Todavía guardo esa camioneta. Me acuerdo que había encontrado en la calle unas vainas de calibre 22, chiquitas así, y esos eran los parlantes con los que yo armaba el escenario. Todo, me acuerdo que los músicos los sacaba de los muñequitos que traía el Chocolatín Jack en aquella época y me las ingeniaba para darle forma a lo que yo veía, como se armaba un baile, venía la orquesta, armaban sus cosas, después se iba así, pasaban mis siestas jugando sin querer musical. ¿Tenés pensado tocar hasta alguna edad? Yo pienso que todo cumple un ciclo, ¿no? En la vida. También hay que darle paso a la gente joven. No he pensado en retirarme todavía, pero sí que va a llegar un momento en que tal vez tenga que dejar el escenario. Ojo, dejar el escenario no significa dejar de ser músico. El músico nace músico y no lo sabe. Y obviamente va a morir siendo músico. Dentro del género del cuarteto, ¿cuál sería la voz que más te gusta? Si vamos a hablar de los 70 y tuviera que elegir un cantante de cuarteto de los años 70 y me obligue el oído y el corazón a quedarme con Ariel Ferrari. Si vamos a hablar de los 80, es indiscutible el Rey Pelus. Con la tecnología actual, ¿cómo te llevas? Bien, con la tecnología actual me llevo muy bien. Es un medio grandioso. Para mí es un gran invento bien usado, porque me permitió conectarme con gente que hacía muchos años que no veía
Por ejemplo, eso, ¿no? Y me permite compartir con seres queridos momentos. Una foto, una vez vi una propaganda, no la voy a nombrar para que no sea chivo, pero hace muchos años vi una propaganda de rollos de película para fotografía. Y decía algo muy cierto, decía que una foto es un segundo de nuestra vida. Y no nos damos cuenta, y es cierto, es un segundo de nuestra vida. Entonces, bueno, en mi muro está lleno de segundos lindos de mi vida. Algunos dicen que una canción compuesta por uno es como un hijo. De esos hijos, ¿cuál es tu preferido? Yo todo lo que compuse lo compuse con mucho cariño. No sé si podría elegir porque son muy dispares. La imaginación nunca me llevó a escribir sobre un mismo tema. He abierto el abanico de posibilidades al escribir música. Tengo temas tristes que muchos deben conocer ya de 3 generaciones, como Un profesional para el amor, un profesional para... Bueno, otro tema triste que no deja de tener su fuerza es Sabor a nada, tienen tus besos, sabor a nada. Para los más jóvenes, tienen que haber oído a fines del año 2018, esa mujer está mal atendida, esa también es mía. Y son temas, algunos dicharacheros, otros son una historia en 3 minutos. Creo que si tuviera que elegir un tema mío, curiosamente me quedaría con Ella va de tacos altos. ¿Alguna cábala que tengas, Omar? No, no soy de tener cábalas. No. Yo pienso que las cosas van a salir bien o mal. Las intentes bien o mal, obviamente que si uno intenta algo bien tiene más posibilidades de que le salgan bien. Pero no creo en las cábalas, no. Definitivamente no. ¿Qué canción del género te emociona? Decir, uy, qué temazo, no me canso de escucharlo. Hay varios temas dentro del género que me gustan muchísimo. Y son muy dispares. Por ejemplo, me gusta de la década de los 90, Trulala grabó un tema que se llama Pecados de Amor. Me gusta muchísimo ese tema. Su comienzo como solista, el Toro Quevedo grabó La Suerte. También me gusta. ¿Un consejo que le darías a los músicos que recién empiezan? Ay, qué difícil. Dicen que un consejo no hay que darlo si no se lo pide. Pero bueno, yo podría darle un consejo a los músicos que están empezando. Que estudien música. Que estudien música. Colgarse de un tutorial que nadie sabe quién lo subió no es estudiar. La teoría y el solfeo siguen siendo los mismos. Y músicos jóvenes tal vez tengan una gran capacidad que no van a descubrir copiando un tutorial. Lo que los va a llevar a explayarse y a ser virtuosos con su instrumento y disfrutarlo de una manera más plena es el estudio. Bueno, quiero aprovechar este momento para saludar a esa familia innumerable que es la vasta audiencia de Radio Suquía. Radio Suquía se metió en nuestros corazones hace décadas y sigue estando acá, apoyando, difundiendo la música popular y siendo de las primeras en tener este tipo de cositas, como esta sana ocurrencia de Marquitos Conte, de generar esta capsulita del tiempo para que nosotros, o quienes vengan detrás de nosotros, nos vean el día de mañana. Muchas gracias. Así pasó Omar Juncos por el Rincón de Terry. Auspicio Toro, un vino tan auténtico como vos. Abdonur, fábrica de empanadas árabes. Don Crédito, nuestro pacto de confianza. Subsecretaría de Cultura de la Municipalidad de Córdoba.